Bueno, buenas noches a todas y a todos. Y estoy aquí para contar que yo efectivamente me quemé. Me quemé, pero además socarrada. Pero no precisamente por jugar, porque con las cosas serias no se juega. Y menos con algo que, para mi punto de vista, es una lucha feminista muy importante, al igual que otras tantas. Y aunque algunos pensaban que yo iba de farol, que del farol no voy nunca, voy del 18, desde el principio siempre mostré mis cartas, de manera honesta y siendo fiel a mis convicciones. Abril de 2017. Yo bailaba y cantaba en la Feria de Abril de Micaela, cuando de repente recibo la llamada de Tere. Me termino de un trago la manzanilla y allá que voy con Marianita aún, pero la curiosidad de saber quién me iba a proponer. He pensado que seas la vicepresidenta de protocolo. Y en ese mismo momento le dije que por mucha vicepresidencia que me ofreciera, no me pondría cierto cumplimiento. Que llevaba 12 años sin tener pelo y que mi postura no iba a cambiar. Bueno, ya veremos. Para mí lo importante era el trabajo que yo iba a desempeñar en protocolo de Junta Central Fallera. Poner en valor nuestra indumentaria, siendo rigurosos con la historia y acorde con nuestras máximas representantes, las que deberían ser el espejo en donde mirarse miles de falleras. Y esa sería mi meta. Iba a poner todo mi empeño en conseguirlo. Pero quizás por nuestra juventud, por ser de otra generación, simplemente por las ganas y la ilusión de ver cómo se podían cambiar las cosas, no nos dimos cuenta que los señoros de la fiesta y de Junta Central Fallera fueran a transigir sin más. Y así llega el día 1 de octubre de 2017. Mi primer acto vestida de valenciana. Media España pendiente de lo que pasaba con unas urnas de cartón y la otra media con lo que yo me ponía. Al fin se confirmaban los rumores que tantos meses atrás se escuchaban por la casa. Estefanía de Julio prescinde de la banda de vicepresidenta de Junta Central Fallera. Toda una declaración de intenciones de cómo romper estereotipos y dar normalidad a lo que miles de hombres habían hecho años atrás sin ningún tipo de revuelo ni cambio en el reglamento fallero, utilizando la insignia como único distintivo, igual que el resto de vicepresidentes masculinos. Cuando fue el aniversario de Junta Central Fallera, bien que te la pusiste, ¿eh? Llegaron a buscarme en fotos para rebatirme. Sí, claro que me la puse. El día que exista una corte con hombres y ellos no lleven ningún distintivo, entonces entenderéis la diferencia. No me gusta como complemento, no, la veo horrorosa. Pero lo que menos me gusta de todo esto es que nos distinga. Perdón, me he perdido. Que nos divida, que nos marque por el simple hecho de ser mujeres, sin darle sentido para lo que de verdad estamos aquí, para trabajar en pro de las fallas. Pero todo lo contrario a la realidad, en cada acto que aparecía sin banda, más acoso y derribo por parte de algunas compañeras de la directiva, que llegaron a decirme con estas palabras: pero Leñe, póntela, que no es un burka. Críticas en cada pleno, recogida de firmas y hasta una denuncia por parte de una delegada del sector a incidencias. Por contra, el apoyo de muchas falleras de a pie, que por redes sociales me contaban sus experiencias en las comisiones, me pedían consejo y me mandaban mensajes de ánimo. También la implicación de algunas compañeras de protocolo dispuestas a no ponérsela, pues pensaban igual que yo y estaban en la lucha. O el apoyo de Ramón Estellés y del propio Pere en todo este asunto, que me arropaban cuando más atacada me sentía. Finalmente, la denuncia de los delegados del sector cogió trámite y busqué asesoramiento en un bufete de abogados donde no daban crédito al universo paralelo que vive la normativa de Junta Central Fallera y, por ende, el mundo fallero, donde los derechos fundamentales de igualdad y de no discriminación por género brillan por su ausencia. Todo esto, añadido a alguna desavenencia más, como que cierta ciudadana no superara aquello de ser faller es la mayor extraescolar, me quemó. Me quemó tanto que era mi salud mental o Junta Central Fallera. Y una vez pasado fallas, renuncié a continuar. Y volví con la cabeza bien alta a mi comisión, con la certeza de que había sido leal a mis principios y a todas aquellas micaelas que un día decidieron no ponerse la banda, más así, sin más, como habían hecho ellos con el fajín y nadie se había dado cuenta ni les había pedido explicaciones. Porque no hay que olvidar de dónde vienes y eso define a quién eres.
Y ante todo, taller de Micaela.